noches, mis hermanos. Es un placer poder saludarle una vez más. Esta noche me ha tocado la bendición de poder compartir con ustedes un pequeño trozo de la palabra de Dios, eh, el cual invito a que lo busquen en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Le vamos a dar lectura del versículo 20 hasta el versículo 24. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Amén. Quiero invitarle a que podamos pasar a la oración para pedirle su ayuda a Dios. Amado Padre, estoy ante su presencia, mi Dios, como una vez más, Señor, agradecido primeramente, Dios mío, por esta oportunidad, Señor, que tengo de poder compartir de su palabra, poder exponer un trozo de ella a mis hermanos, Señor. Pero también, Señor, temeroso, también nervioso, mi Dios. Y vengo ante ti en este momento, Señor, a pedirte eh, de tu ayuda, Señor, de que utilices mis labios, Señor, para poder compartir este versículo con mis hermanos, que sea de bendición, que sea de edificación para ellos, y que sea, Señor, como es toda tu palabra, alimento para su vida, Dios mío. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se ha dado el tiempo para poder escuchar este sermón de este hombre imperfecto, con muchas falencias, quizás con poco conocimiento, pero que intento hacerlo todo para la gloria tuya, Dios mío. Todo esto, Señor, lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, este es un versículo muy conocido. Elías, ¿cierto? Un profeta muy conocido por todos nosotros. Y esta es una situación que más de alguna oportunidad hemos escuchado predicar en el púlpito. Y como para poder refrescar un poco la memoria, que es lo que está aconteciendo aquí, en el capítulo 17 podemos ver que Dios, a través de Elías, predice una sequía para el pueblo de Israel. En este momento el pueblo de Israel se encontraba dividido en dos reinos. Y aquí Elías le da esta profecía al rey Acab, al rey del norte, porque Israel estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 16, versículo 30, también Primera de Reyes, de que Acab ante los ojos de Dios era el rey que había hecho las cosas más mal, más que todos los otros reyes juntos. Jezabel, la esposa de Acab, eh, tenía estos profetas de Baal y había levantado altares a Baal. Y Acab también, dice también ahí en el capítulo 16, entre el versículo 29 y 34, que es cuando habla de cuando Acab toma cierto el mandato, se podría decir, de que incluso Acab también le hace estatua a Acera, otra diosa, en los dioses antiguos, la madre de Baal.
Y eso a Dios, bueno, Dios es un Dios celoso. Y a través de todo eso, Elías, enviado por Dios, va y predice una sequía. Y luego Dios le dice a Elías que se vaya de ahí y se va a un arroyo en Querit. Y está ahí un tiempo y después pasa, ¿cierto?, con la viuda de Sarepta. Y después de unos años, dice que al tercer año, Dios le dice a Elías de que vaya nuevamente donde el rey Acab. Y ahí en el capítulo 18, antes de que suceda esto, Elías se encuentra con Abdías, que era el mayordomo del rey, pero que Abdías era temeroso de Jehová. Y ahí Elías le dice que vaya a buscar al rey Acab para hablar con él. Y ahí cuando se encuentra con el rey Acab, y, y Elías le manda que llame a todo el pueblo y que llame a los profetas de Baal, estos 450 profetas de Baal que estaban en ese momento. Jezabel había dado cacería a todos los profetas de Dios, quedando solamente Elías. Y en este acontecimiento que es cuando Elías está aquí refiriéndose al pueblo, porque encontramos aquí a un pueblo que está con un corazón dividido, con un pensamiento erróneo de quién es Dios sin conocimiento real y verdadero de quién era Jehová Dios. Y aquí lo podemos ver claramente, ¿cierto? Que cuando Elías se refiere a todo el pueblo, dice en el versículo 21, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cierto? Como dice la palabra del Señor, de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. Y el pueblo de Israel en este momento se encontraba en esa posición, en esa postura. Servimos a Dios, pero también a los Baales. Entonces aquí encontramos a Elías confrontando al pueblo, enviado por Dios. Una situación donde podemos ver que Elías incluso le da todas las de ganar a los profetas de Baal. Le dice, ya van a traer dos bueyes y ustedes elijan primero. Y de hecho, ustedes, como son más, hagan primero ustedes su holocausto y que su Dios les responde. Le dice a todo, frente a todo el pueblo, ya, y el Dios que responda, ese es el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que hay que seguir. Más adelante del versículo 25 en adelante, eh, usted lo podrá dar lectura en su casa, vemos que estos 450 profetas de Baal hicieron su altar y empezaron a hacer sus rituales, empezaron a hacerse cortes, a girar y a gritar alrededor del altar que ellos habían hecho, esperando la respuesta de este Dios suyo, de Baal. Incluso Elías le dice, griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo o está de viaje, porque en la antigüedad se creía que Baal era un dios que andaba, que viajaba al Hades, que andaba de aquí a allá, que controlaba los truenos. Incluso por eso Elías le da esa característica de decir, y el Dios que haga descender fuego del cielo, este Dios seguiremos. Porque los Baales no tendría ningún problema en haber hecho eso. Si su Dios fuera real, no tendría ningún problema en haber hecho eso. Pero al ser un Dios falso, al no ser el Dios verdadero y real como es Jehová de los ejércitos, sus oraciones no eran escuchadas. Y Elías le decía, griten más fuerte, tal vez está durmiendo o está de viaje. Y más adelante, ahí Elías también, después de empezarse a burlar de ellos, porque ellos empezaron en la mañana y a mediodía Elías le empieza a decir estas cosas. Elías toma y él hace un altar con 12 piedras, enfocándose en las 12 tribus de Israel. Y hace que le eche cántaros con agua. Dice que el agua rebosaba, ¿cierto? Usted bien recordará. Y que después de eso, Elías le dijo al pueblo, acérquense, porque el pueblo estaba más lejos, acérquense. ¿Por qué?
Porque Elías no necesitaba gritar, dar grandes voces y hacer gran parafernalia para que el Dios verdadero le escuche. Él simplemente oró y Jehová respondió. Y dice su palabra que el fuego hasta lamió el agua que había sido puesta en aquel altar, que no quedó absolutamente nada. Y ahí fue cuando Elías envió que agarraran a estos 450 profetas de Baal y los degolló, ¿cierto? Les dio muerte. Pero podemos ver que antes de eso había un pueblo incrédulo, había un pueblo perdido, había un pueblo sin conocimiento, entregado a los Baales. Y hoy, mis hermanos, yo creo que como población en general, como personas, las personas están perdidas, mis hermanos. Las personas están entregadas a dioses, al dinero. Hoy en día a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y es necesario que así como Elías, enviado por Dios, ¿cierto?, le mostrara la claridad al pueblo. ¿Confiando en qué? Confiando en que su Dios le estaba escuchando. ¿Y por qué él estaba tan confiado en que su Dios le iba a responder? Porque él simplemente estaba ejerciendo lo que su Dios le había enviado a hacer. Porque Jehová le había dicho que fuera acá porque se iba a terminar la sequía. Y en eso Elías confiaba, en la promesa de Dios, en la voz de Dios. Hoy en día nosotros tenemos la promesa de Jesucristo, tenemos la confianza de Jesucristo. Y nosotros, mis hermanos, si hacemos la voluntad de nuestro Señor, no seremos avergonzados. Pero la pregunta que usted debe hacerse, que yo debo hacerme, cada día, cada vez que nos vamos a acostar, o no sé, al pasar la semana, ¿qué tanto he hecho la voluntad de Dios? ¿Qué tanto he glorificado a Dios? Las personas han conocido a Dios. He predicado de mi Salvador. Elías era una persona con debilidades y con flaquezas, al igual que usted y yo. Más adelante podemos ver que él escapó de Jezabel porque Acab le contó lo que Elías había hecho con sus profetas. Y ella se indignó y hasta hizo una promesa que si no lo mataba el otro día, que sea peor para ella. Y Elías huyó, casi 200 kilómetros lejos de ella, a Berseba. Y ahí podemos ver que Elías era un hombre como cada uno de nosotros, con sus flaquezas, recién haciendo una gran hazaña, pero con sus flaquezas. Elías no venía de otro planeta. Elías no tenía nada sobrenatural. Simplemente él confiaba en la palabra de su Dios. Hoy en día, como les decía a mis hermanos, hay una Jezabel. Hay una Jezabel de que está llevando a las personas lejos de Dios. Iglesias que se han, eh, no sé qué palabra utilizar, pero sus pensamientos se han turbado de quién es Dios. El tema del matrimonio homosexual, del aborto, ¿cierto? Del empoderamiento de la mujer y tanto movimiento antibíblico que se ha levantado. La pregunta es, ¿nosotros como iglesia estamos callados? ¿Estamos quietos? ¿O le vamos a hacer frente y vamos a predicar la palabra de Dios sin temor a lo que suceda? Y si alguna vez, mi hermano, hemos fracasado en aquello, así como Elías huyó y temió, Dios después nuevamente le alimentó y le restauró para que él fuera nuevamente a hacer su voluntad.
Hoy en día nosotros tenemos la palabra bendita de Dios que podemos acceder a ella. Tenemos la oración que dice su palabra que es la llave de todas las puertas. Y tenemos el Consolador enviado a nuestras vidas para poder andar en el camino de rectitud, en el camino de verdad que es Jesucristo. Esfuércese, mi hermano. Haga la voluntad del Señor. Es difícil, pero tenemos un Dios poderoso que nos va a acompañar siempre. Tal vez hoy no va a descender fuego del cielo, pero sí con nuestras actitudes vamos a tener que exaltar el nombre de nuestro Dios. Me quedó muy grabado de la predicación de mi hermano Marcelo cuando decía respecto a los frutos, y él decía de que los frutos no eran para uno mismo, sino que era para que cuando el árbol daba su fruto, ¿cierto? No era para él mismo, sino que para que el que pasaba pudiera alimentarse. Y dije, ¿cuán cierto es eso? Y eso me marcó mucho. Y digo, ¿cuántos frutos estaré yo dando? ¿Seré un fruto agradable ante la presencia de Dios? Mis hermanos o las personas que me rodean podrán alimentarse de aquello, podrán encontrar verdad en aquello. Y le insto a que usted también haga el mismo análisis y podamos ver si estamos glorificando el nombre de Dios, enfrentando a los profetas, enfrentando a Baal, confiando en el Señor, o si simplemente estamos escondidos, callados y como aquel pueblo con nuestro pensamiento dividido. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Espero que esta palabra sea de edificación para sus vidas y que sea su familia grandemente bendecida.